Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28 Televisión Inteligente. Como bien saben, los conflictos no se limitan a un espacio, sino que trascienden en nuestras vidas cotidianas. Y al día de hoy veremos cómo estos conflictos están incluso dentro de nuestras instituciones educativas, donde los jóvenes conviven diariamente, aumentando cada vez más situaciones que terminan en un delito. También tendremos la presencia del licenciado Alejandro Carlín Balboa, quien es juez de control y coordinador de gestión judicial penal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que nos compartirá desde su experiencia los beneficios de la mediación dentro de un proceso de justicia penal para adolescentes. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Gracias por continuar con nosotros. Acompáñenos a ver cómo una madre de familia preocupada por el bienestar de su hija aceptó iniciar un proceso de mediación con el objeto de brindarle el apoyo necesario para que recobrara poco a poco su tranquilidad y se sintiera segura al acudir a su escuela. Veamos la siguiente historia. Pues muchas gracias por estar aquí y aceptar contarnos la historia que la llevó a solicitar el proceso de mediación. ¿Nos pudiera contar qué fue lo que sucedió? Mi hija entra a la preparatoria y había un muchachito en particular que no era muy social y los demás no saludaban, pero ella sí los saludaba. Bueno, se hace una amistad entre los dos bastante buena, se tecleaban por Facebook, se veían en la prepa, no estaban en el mismo salón, pero sí estaban en la misma prepa. Y de repente la empiezo a sentir como que, pues diferente, como que un poco a veces preocupada. Cuando yo preguntaba, ¿y tu día cómo te fue en la escuela, cómo te fue en la prepa? Pues más o menos, ¿y qué fue? No, pues estoy batallando con una persona. Y yo, ¿por qué? Porque como que le está insistiendo mucho, mamá, que eres mi novio, pero no, algo me dice que está mal. Y dije, ¿de qué? Dice, no sé. Bueno, pasa. Yo la verdad no di mucha importancia. Pasa un tiempo y me dice, oye mamá, este compañerito se está poniendo muy intenso. Yo dije, ¿muy intenso? ¿Qué significa muy intenso? No, pues otro día él amenazó explotar la escuela. Hace 3 semanas también golpeó a un chavo. Llega mi hija un día a la casa, estaba yo platicando con una amiga y llegó y la sentí nerviosa. Ella saludó y estaba muy nerviosa. Y dije, ¿qué pasó, hija? Dijo, es que necesito decirte algo. Y mi amiga le comenta, dice, ¿qué tienes, Cari? ¿Qué tienes? Y ella con el brazo hacia abajo. Y ya me dice, dijo, mamá, algo se salió de control. Y dije, ¿qué fue? Y ya se pone a llorar. ¿Te acuerdas mi compañero? Me golpeó. Y dije, ¿te golpeó? ¿Pero qué pasó? Pues él ya tenía bastante que me seguía. Yo sentía que me seguía y me empezó a asustar. Y ya no platicaba ya con él. Y este día de hoy, mamá, mis compañeros me dijeron que él me estaba esperando en la escalera y que quería hablar conmigo. Y ya, la plática se puso muy intensa porque que no quería ser su novia, que yo iba a ser su novia, quiera o no. Le dije que no me interesaba, que como amigos todo bien. Y en eso mamá le dijo, ah, bueno, entonces no me amas. Y dice, pues no te amo, eres mi amigo. Ah, perfecto, entonces tú no me amas, me vas a odiar. Y ella, ¿cómo que te voy a odiar? Y le dijo, pues si es necesario yo te mato 2 amigos y a veces no me vas a odiar. De pronto me vas a odiar. Y le dice, ay, fulanito, tranquilízate. Y en lo que se agacha para abrocharse las cintas, nada más siente el reflejo y hace eso con la mano. Él le iba a dar una patada en la carita. Y con un reflejo lo agarra, oye, ¿qué te pasa? Y le avientas. Y se vuelve, ¿qué tienes? Sino que otra vez le da ya muy fuerte con la otra pierna y ella hace eso. Y ya cuando le lastima, se cae ella al piso y ya se pone la cosa así como que más intensa, ¿no? Entonces, pues no me imaginaba yo que una amistad, ¿verdad?, de la escuela se pudiera llegar así a algo tan grave. Hay que estar conscientes que los adolescentes sí tienen sus broncas, pero nosotros como papás tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y saber encauzar qué es lo bien hecho y lo que no deben de hacer, ¿verdad? Que debe de haber límites. De inmediato voy a levantar la denuncia. Mi mamá, no, mamá, se va a poner más enojado, se va a enojar, me va a perseguir, me va a lastimar. Y dije, no,
pero mamá, no van a poner en la cárcel. Le dije, no, mi amor, yo no sé. Lo que yo quiero asegurar, hijita, es que ni te vuelva a hacer eso y que tampoco esté un chavo con esa bronca psicológica suelto en las calles. Yo quiero asegurarme de que lo cheque, que lo revisen, y a lo mejor pues es su adolescencia, sus hormonas, no sé, pero también puede ser algo psicológico, hijita, y si a lo mejor puede ser que llegue a esta pastilla o lo que sea, pero vamos a pedir ayuda. Y fue como yo sentí la denuncia. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de este testimonio. Y la verdad, estoy muy orgullosa con el servicio que me dieron, porque sí me dieron la atención, nos estuvieron llamando, el chavo se está acercando, no. La familia, de hecho, comentó pues que te ayudo, que quiere, ¿no? El abogado, ¿no? ¿Que quiere dinero? No, yo no quiero dinero, yo quiero asegurarme que el chavo ni vuelva a tocar a mi hija. La seguridad de mi hija. Bien, exactamente, y que él esté bien, y que él pueda estar y por la sociedad en sí, ¿sabe? Hacen como que por mi prójimo. Esa fue la idea, ¿no? Y la verdad sí, bastante buena atención recibimos. ¿Y en qué consistió la atención cuando llegaron al proceso de mediación? ¿Tuvieron alguna reunión de manera conjunta todos? ¿Vieron al adolescente o fue por separado? ¿Cómo se llevó? Fue por separado. ¿Ustedes se sentían más a gusto de esa forma? Sí. La verdad sí, porque mi hija, yo no sabía cómo iba a reaccionar mi hija, ¿no? Al verlo, lo tomó bastante bien, sí la noté tensa, el muchacho en ningún momento miró ni se disculpó ni nada, que bueno, ya es otra plática, ¿verdad? Pero sí bien, ya estábamos, el papá de ella y yo juntos, y sí llegamos a un acuerdo, conocimos los papás de él. ¿Qué les comentaron los papás de él? Bueno, los papás de él comentaron que ya estaban al pendiente de él al 100%, que él no tenía permiso de hacer vueltas, que no fueran las vueltas que ellos estuvieran enterados, ¿no? Que lo tenían trabajando, que lo tenían ocupado, que ya lo iban a regresar a la preparatoria, no a esta, pero sí iba a ser creo que un sistema nocturno de preparatoria. O sea, lo cambiaron de escuela. Sí, cuando pasó eso, sí, la directora pidió que sí se retirara para no tener que expulsarlo, porque ella dijo que no. Él dijo, así en mi escuela yo ese tipo de personita no, problemática, que amenaza, y que no lo quiero. Entonces sí, fue invitado a salirse de la prepa. Bueno, platicando con la familia, sí llegamos a un acuerdo, vamos a seguir bien, por favor, se disculparon, que no se había dado eso, se disculparon, y yo les comenté, mira, si estoy aquí es porque quiero saber que ese chavo esté bien para andar en las calles y convivir con otras personas, otras chavas, sin que vuelva a pasar eso. Y aparte yo quiero que mi hija también ande con la tranquilidad, que mi hija esté tranquila, que no va a pasar más. Sí cambió, se volvió bastante más cohibida, más cerrada, que no era, y me encantaba la forma como era mi hija, pero eso fue algo muy lindo también, que nos brindaron apoyo psicológico. Ahí pedí, me comentaron que sí, por lo regular se les da a las personas que están cometiendo, ¿no?, el delito, para que estén bien, pero que sí se podía conseguir terapias para, en el caso de ella, de víctima. ¿Y está acudiendo? Sí. Okay. ¿Y le está ayudando? Lleva apenas 2 sesiones, pero sí, tiene que ayudar. Yo la siento más relajada, un poquito más relajada. Y bueno, que lo importante es que, como usted dice, en todo momento se le brindó el servicio, sí, para que tanto su hija como usted pudieran estar tranquilas de alguna forma, ¿verdad? Porque es cierto, ya lo que sucedió pues no se puede borrar, pero abordarlo de manera pronta y de manera adecuada para que pues ella pueda seguir su vida, ¿verdad? Claro. Y sobre todo lo que usted también dice, oye, por el prójimo o por los demás, para que no le suceda a alguien más, pues también era mi obligación el denunciar este tipo de situaciones, porque igual y hoy es mi hija, pero el día de mañana es alguien más.
Exactamente, licenciada, y está pasando mucho, porque sí, los síntomas, los signos ahí están. Sí, si uno los observa así, si llegan muy contentos o más cohibidos o preocupados, tenemos que poner esa atención. Y sí, y no se tardó, licenciada, realmente fue bastante rápido. Yo pensé que se iba a ser un proceso muy exhaustivo. Ya fui con esa, con esa preparación. Dije, no, yo sé que se va a tardar, pero no. La verdad sí me sorprendió. No es difícil hacer el trámite y cuidan mucho, en el caso de mi hija, que fue la víctima, de que no los viera, que no se sintiera presionada, que estuviera tranquila, que háblanos bien, muy bien, muy bien. Pues le agradecemos mucho que nos haya dado el testimonio, ¿verdad?, de una situación que pues realmente no es buena, ¿verdad?, que suceda, pero las acciones que se tomaron y cómo se abordaron para que sirva de ejemplo también para personas que estuvieran escuchando y que se pudieran identificar en ese sentido y pudieran tener pues una alternativa, ¿verdad?, en cuanto a resolver la situación. Pues muchísimas gracias. De nada, de nada. Hemos podido observar cómo la mediación, más allá de buscar un castigo, les proporciona una oportunidad a los jóvenes que cometieron un delito de transformarse y evolucionar como persona, brindándoles una alternativa que les permita reparar el daño y, sobre todo, fomentando su sentido de responsabilidad en ellos. Porque no debemos olvidar que un adolescente se encuentra en desarrollo físico, psicológico y social que debemos proteger en todo momento, ya que, como afirma Frederick Douglass, es más fácil construir a niños fuertes que reparar a hombres rotos. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con una especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Alejandro Carlín Balboa, quien es juez de control y coordinador de gestión judicial penal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por su invitación. Y pues además tenemos que comentar que pues el tema que hoy nos atañe es el tema de adolescentes infractores y bueno, usted tiene una amplia experiencia en el tema ya que también ha sido juez de adolescentes infractores, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues la pregunta obligada, ¿verdad? Para la gente que nos está escuchando, ¿qué tipo de asuntos se pueden ver en materia de adolescentes infractores? Bueno, primero hay que dejar en claro que la justicia para adolescentes es una justicia especializada que va dirigida a personas que tienen una edad de 12 a menos de 18 años. Hay que dejar también establecido que los adolescentes también cometen conductas delictivas, es decir, los llamados delitos en el Código Penal, en este caso del Estado de Nuevo León. Entonces, todo adolescente que tiene de 12 años a menos de 18, que comete alguna conducta con carácter delictiva, es que se dirige hacia la justicia especializada para adolescentes. Para ello hay un ministerio público que está específicamente para conocer de estos asuntos, al igual que jueces de control, jueces de juicio y jueces de ejecución para este tipo de causas o de asuntos que se conocen en la justicia para adolescentes. O sea, es decir, que no lo ven los mismos jueces. No, tienen que ser jueces especializados, que tengan estudios. Es muy importante conocer cómo es que piensa un adolescente para trabajar con ellos. Es decir, la justicia para adolescentes establece muchos lineamientos en esta especialidad. Entre ellos es que la finalidad no es represiva, sino es socioeducativa. Entonces hay que imponer en algunas ocasiones sanciones o se les llama medidas sancionadoras y hay que establecer cuál es la más ajustada o a los requerimientos que necesita ese joven, dadas las circunstancias que presenta. O sea, es decir que las sanciones que se aplican, ¿qué tipo de sanciones se pueden aplicar en cuanto a lo que nos acaba de comentar? En este caso, lo primero es que la misma legislación, que hay una ley nacional de adolescentes, establece primeramente la mínima intervención.
Esto quiere decir que si un adolescente comete algún delito, debe de evitarse judicializar. Para ello, las salidas alternas deben de privilegiarse ante el Ministerio Público. Los delitos que cometen los adolescentes son los mismos que están en el Código Penal y en este caso es muy importante también establecer que las medidas sancionadoras, la medida más extrema es la privativa de libertad e incluso esta legislación nacional establece únicamente cierto catálogo de delitos de alto impacto, como lo puede ser el homicidio, la violación, el secuestro, el narcomenudeo con fines de venta. Sobre esos delitos está la posibilidad de privar a un adolescente de la libertad. Sin embargo, hay que además reunir algunas otras condiciones. Es decir, no basta con que ese joven cometa alguna conducta de ese carácter, sin embargo, hay que justificar si hay necesidad de imponerle esa privativa de libertad o si pone en riesgo a la víctima o a la sociedad. Es por ello que en algún momento dado se le puede privar de la libertad. Sin embargo, se evita imponer esa medida sancionadora y por ello se evita también inclusive llegar a juicio. Se busca las salidas alternas como son las llamadas suspensión condicional del proceso, en donde a algún adolescente se le impone alguna obligación que tendrá que cumplir durante un tiempo que no debe de ser menor a 3 meses ni mayor a 1 año, o también está la posibilidad de llevar a cabo la mediación, inclusive también establece lo que es la justicia restaurativa. Estos salidas alternas, como son la mediación y la suspensión condicional, es que se privilegien la salida en el caso de la justicia para adolescentes. ¿Y qué diferencia o cómo decidir cuándo se pueden utilizar estas salidas alternas de que acaba de mencionar, relacionándolo con estos delitos que comentaba que sí merecen la pena privativa de la libertad? ¿Hay algunos delitos en los que sí se puede y en otros no? Sí, en este caso los requisitos legales para obtener esas salidas alternas, la misma legislación lo establece en relación a que no sean delitos considerados de privativa de libertad, como los que ya mencioné, es decir, de alto impacto. En esos delitos de alto impacto no se puede buscar una salida alterna, como lo puede ser el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional. Otro de los requisitos es que se cubra un plan de reparación del daño también para poder obtener este beneficio, es decir, que se garantice también ese derecho que tienen las víctimas, como lo es la reparación del daño. Esta reparación del daño no necesariamente en muchas de las ocasiones es económica, e incluso este sistema lo que trata es de responsabilizar, hacer conciencia del joven, de la persona que se encuentra en una etapa de desarrollo, de su conducta que llevó a cabo. Es por eso que inclusive cuando se trata de alguna reparación del daño de forma económica, la misma legislación establece que deberá proveerse del mismo adolescente. Esto para concientizarlo de la conducta que llevó a cabo. Es decir, si en algún momento también los padres son responsables en ese concepto civil, como lo puede ser la reparación del daño, pero aquí debe de buscarse privilegiar que venga del esfuerzo del adolescente. ¿Y cómo se realizan esto para llegar a estos acuerdos en los que pues no meramente tiene que ser económico el acuerdo, sino que también puede haber otro tipo y otra gama de responsabilidades que pueden ser por parte del adolescente? ¿Cómo llegan a estos acuerdos a través de un proceso de mediación? Para las personas que nos están escuchando y que se identifiquen con alguna situación que están viviendo en este tipo y que son padres de familia o que son los adolescentes, ¿cómo se puede llegar a un proceso? Ellos acuden de manera personal, acompañados, asistidos por alguien, para que la gente nos pueda pues, conocer sobre cómo se realizan los procesos de mediación. Bien, en la justicia para adolescentes, como lo mencionaba en un principio, es una justicia especializada, en la cual si un adolescente comete alguna conducta delictiva, hay una víctima y denuncia el hecho. Esa denuncia se interpone ante un Ministerio Público. En la agencia del Ministerio Público especializada para adolescentes se encuentran los llamados facilitadores que se encargan de llevar a cabo la mediación. Aquí es muy importante que la mediación se lleve también por personas especializadas en esa área de adolescentes y además especializadas, y la misma legislación establece, certificadas en lo que es el área de la mediación.
Entonces, si en algún momento se está llevando a cabo una investigación ante el Ministerio Público, es ahí el primer momento que se debe de buscar esta salida alterna, como lo puede ser una mediación. En algunas ocasiones tendrá que judicializarse esa carpeta de investigación, es decir, llevarse hacia un juez de control o juez de garantías de adolescentes, y es ahí donde se privilegia esta salida alterna. Para ello también en el Poder Judicial contamos con facilitadores especializados y certificados en la materia de adolescentes que se encuentran ubicados en el mismo edificio donde están los juzgados, para ahí en esos momentos, cuando se lleva a cabo una audiencia y se ofrece esta posibilidad a las partes, de inmediato entren en pláticas con el facilitador. El facilitador tiene normalmente una mecánica en la cual recibe primero a una de las partes para escuchar cuáles son las circunstancias, qué ocurrió, cuáles son sus necesidades, cómo quieren darle solución. Aquí es muy importante que tomar en cuenta que esto es voluntario, no pueden ser obligados a someterse a este proceso de mediación. Dentro de esa mecánica posteriormente habla con la otra parte. En este caso, en algunas ocasiones, la mayoría de los casos son asuntos en los cuales tanto víctima como imputados son adolescentes. También se habla con los padres y finalmente se hace una reunión en el cual se platica. Y esto, la experiencia que hemos tenido ya en Nuevo León con la justicia de adolescentes ha sido muy buena, muy positiva, en virtud de que nos hemos dado cuenta que en muchas de las ocasiones, en la mayoría de los casos, los padres de la víctima o la misma víctima únicamente requiere alguna manifestación, alguna disculpa por parte del joven agresor, y no tanto la represión de ese joven, es decir, cárcel privativa de libertad, e incluso desde el primer momento se les hace saber por parte del juez que se privilegian estas salidas alternas y que dentro de estas salidas alternas está esta posibilidad. Es muy importante también como autoridad especializada entender que quien debe de hacer un proceso de mediación no puede ser el juez, ni tampoco un Ministerio Público, ni un defensor. Tiene que ser una persona especializada, como lo es un facilitador, y con la especialidad también en el área de adolescentes. ¿Los padres son parte fundamental e importante en estos procesos para que los adolescentes se responsabilicen? Definitivamente los padres tienen que participar también en este proceso de mediación. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, se busca que el joven se responsabilice de su conducta, es decir, también se habla con los padres, porque ha tocado situaciones en las cuales los padres únicamente dicen: si se trata de pagar algo, yo lo pago y ya ahí para que termine el proceso. Sin embargo, se platica con ellos, porque lo que buscamos es evitar la reincidencia, que ese joven vuelva a llegar a esta justicia de adolescentes, y por lo tanto, entonces, en muchas de las ocasiones tendrá que someterse a algún tratamiento psicológico o tendrá que cumplir con alguna actividad, ya sea haciendo labores en alguna escuela, en algún parque. Sin embargo, para eso también nos apoyamos mucho con el área terapéutica, es decir, para determinar una medida de este tipo, aunque sea de carácter provisional, es decir, no una medida sancionadora, una medida cautelar, cumplir con una condición. Nos ayudamos mucho con el área de la psicología, quien primero evalúa al adolescente para ver las necesidades que él presenta, hace una recomendación ese psicólogo al juez, y finalmente en audiencia el juez, luego de tener esa recomendación, escuchar a las partes, resuelve, se impone esa medida sancionadora o, en su caso, esa condición al adolescente. Esa condición que puede ser dentro de esa suspensión condicional o bien dentro del acuerdo reparatorio. También está la posibilidad de poner alguna de este tipo de condición. Que es en el caso que acabamos de escuchar y de ver el testimonio de una de las madres que su hija fue víctima, ¿verdad? Que también era adolescente, y el caso, como lo mencionaba en muchas de las mayoría de las ocasiones, son dos adolescentes los que están involucrados. Entonces, en este caso, lo que comentaba ella, que les había ayudado bastante el hecho de sentarse a dialogar con las otras partes, con el muchacho y con los padres, para que, pues primero que nada, económicamente
económicamente no hubo una reparación, sino que lo que usted comentaba, manifestaba ella que era importante, pues el sentirse tranquila y ver por qué había sucedido y que también no volviera a suceder. Bueno, en el caso inclusive que acabamos de ver, los padres del adolescente agresor estaban muy interesados en que esa conducta que había llevado su hijo no volviera a suceder, además de la madre de la víctima como de la víctima. Entonces ahí se llegó a un acuerdo en el cual se estableció que no se acercara durante un tiempo determinado el agresor a la víctima. Además, ambos estaban en la misma escuela y se determinó que era preferible que no estuviera en la misma escuela, y fue que se pudo también cambiar de escuela el agresor, y fue así como se obtuvo un resultado satisfactorio. El agresor también veía la posibilidad de someterse a un tratamiento y en este caso fueron resultados, les insisto, muy satisfactorios, que en ocasiones se tiene la creencia de que es preferible cárcel o privarlo de la libertad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que son personas que se encuentran en una etapa de desarrollo en el cual se les debe dar otra oportunidad, y no de manera represiva, sino simplemente ubicándoles, haciéndolos conscientes de su conducta para que no vuelvan a cometerlo. Muchísimas gracias por habernos comentado y ampliado el tema y el panorama de este testimonio que nos acaban de dar. Nos quedamos con el hecho de que pues, es el adolescente el que debe de responsabilizarse directamente, y también pues, hacer un trabajo de concientizar a los padres en el hecho de que muchas veces como padres queremos resolverles la vida y no es lo mejor que pudiera suceder para ellos en un futuro, que van a ser los adultos del mañana. Entonces, que también trabajen por el hecho de dejar que sus hijos se responsabilicen, y que mejor en un área segura a través de estos procesos, de estas salidas alternas, en las que se va a cuidar también el desarrollo de los adolescentes, pero también buscando que se responsabilicen de sus actos, ¿verdad? Y sobre todo, como usted bien lo indica, llevando a cabo toda esa actividad y por autoridades especializadas que conocen cómo es que se trabaja con un adolescente, si necesita áreas de deporte, de cultura, área terapéutica, y previa evaluación de ese especialista, que normalmente es un psicólogo, un trabajador social, es que se llega a la conclusión de qué es lo más favorable para ese adolescente para evitar la reincidencia. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar antes de despedirnos para las personas que nos están escuchando? Bueno, pues principalmente hacerlos sabedores que la justicia para adolescentes en Nuevo León está muy avanzada. Tenemos muchas instituciones, tanto públicas como de la iniciativa privada, que nos apoyan para dar estos tratamientos a los jóvenes, y en este caso también hacerles del conocimiento que los jóvenes cometen delitos, en algún momento no hay impunidad, hay que tratarlos, y el hecho de que no se les prive de la libertad no significa que quede impune. Se trabaja con los jóvenes, y la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo nos ha indicado, debido a los resultados, que efectivamente, como lo establece la literalidad de la norma, no ayudas de alguna manera al joven privándole la libertad. En ocasiones se les priva de la libertad cuando hay necesidad de que ese tratamiento que los jóvenes necesitan lo lleven al interior de un centro de internamiento, porque no existen las condiciones en el exterior, en su familia, en su entorno, no hay una contención, pero esto no significa, les insisto, impunidad o que los jóvenes no cometan alguna conducta delictiva. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles nos proporcionen sus comentarios y sugerencias en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos.